Creo que muchas gracias por esta entrevista. Este es un testimonio desde San Marcos. Me gustaría, dado tu amplio y profundo nivel de compromiso con el cine nuestro, a través de lo legal, las legislaciones, el asunto Estado, empresa privada, ¿cómo ves tú el cine actualmente alrededor de esta ley? Cuéntanos un poco desde la 1927. Mi vida empezó a ligarse al cine desde muy pequeño, porque yo tuve la suerte de que mi padre comprara una camarita de 8 milímetros y yo me apropié de ella en casa y en el colegio, y aunque éramos 5 hermanos, yo era el que filmaba más, y en el colegio es el único que filmé a toda mi promoción, que ha sido una promoción muy conocida por varios personajes. Mencionaré primero al más reciente, Oscar Maurtua, el diplomático. Mencionaré también a Chema Salcedo, que lo ven en la televisión. Mencionaré a Lucho Peirano, que ha sido decano de la Facultad de Comunicación de la Católica. Y mencionaré también a uno menos mencionado por todos, que es Julio César Mesich, que en algún momento se apareció en algunos medios como el sucesor de Abimael Guzmán. Esto quiere decir que mi ligación con el cine es vivencial y que, por tanto, he tratado de seguir siempre lo que pasa con esta actividad y lo sigo pensando hasta ahora. Esto empezó ya a nivel legal por el año 1972. Yo tenía 10 años de salido del colegio y aparecen en mi estudio de abogado el propietario de Inca Films, que era la principal empresa, pequeña empresa, pero principal, con Pancho Lombardi, su cuñado, para hacerme alguna consulta sobre Muerte al Amanecer, porque ya había problemas legales con Thorndike sobre el guión. Ahí empecé yo más a profundizar en la cuestión legal y en la realidad empresarial. Ver qué se podía hacer, me venían a preguntar ellos también, con esta nueva ley de cine. Y bueno, ya al poco tiempo me convertí en un asesor legal permanente y después entré como gerente de Inca Films y ya me involucré completamente. También los cineastas que empezaban a organizarse, un gremio naciente por primera vez con muchos jóvenes entusiastas, y convertí su propósito de organización legal en una asociación, la Asociación de Cineastas del Perú, que ha durado varias décadas, no hay que olvidarse, y que tuvo un rol relevante en mantener la profesión y la actividad de la manera mejor posible durante 30 años. Así que eso es lo que tengo yo de primeros vínculos con el cine a nivel oficial, también porque ahí existía la COPROCI, Comisión de Promoción Cinematográfica, y estuve como representante en varias ocasiones, ya sea del gremio y ya sea del Ministerio de Industria también, que me nombró Manuel Romero Caro cuando era ministro, también de mi promoción del colegio. Entonces ahí está el inicio, esa década del año 70 y del 80 también, a nivel oficial, a nivel empresarial y también a nivel de investigación, como puntos fundamentales que yo opté por desarrollar en la medida de mis posibilidades. Y creo que esa generación de los 70 y de los 80, que hoy día ya son mayores, debe ser tenida en cuenta permanentemente todavía. Los años 70 y los años 80 estuvieron marcados por esta ley del gobierno de Velasco Alvarado. Una ley que tenía mucho de corte intervencionista, dirían hoy día. Es decir, que se obligaba a las salas de cine a pasar las películas peruanas así autorizadas por el Estado, ya fueran cortos, largometrajes e inclusive noticiarios. Es un sistema bastante complejo y que no se crea que funcionó perfectamente, ni mucho menos. Había que estar todo el tiempo gestionando con las autoridades y con los empresarios
de los diferentes sectores: distribuidores, exhibidores, productores. Pero de todas maneras, a lo largo de los fines de los 70 y de los 80, se lograron hacer más de 1200 cortometrajes. Muchos fueron al cine, a la pantalla, y se hizo un promedio de 3 largometrajes al año, porque en esa época había que filmar en película de celuloide, no era como el digital ahora, era caro, era lento, era complicado. En fin, así estaba ya el cine instalado en el Perú, con una pequeña actividad productiva y artística. Cumplía un rol necesario que no se había satisfecho en los 60 ni en los 50, por lo menos. Pero en diciembre del año 92, después del golpe de estado de Fujimori del 5 de abril, se acabó la ley. La nueva corriente, ya no estatista, decía que el mercado era el que debía gobernar el Perú y dejar que los empresarios se pongan de acuerdo en todo: productores, distribuidores, exhibidores, en el campo del cine, y el Estado ya no iba a dar ningún impuesto ni tampoco la orden de exhibir obligatoriamente. Se tuvo que negociar 2 años con el gobierno de Fujimori. Los cineastas siempre son peleadores como gremio, y lograron la nueva ley, la ley 26370, completamente distinta. Ya no hay exhibición obligatoria, ya no hay impuesto donado por el Estado a los cineastas. Lo que hay son premios anuales para cortometrajes y para proyectos de largometrajes. Ese sistema arranca en 94, como digo, con la ley 26370, y el gobierno, sin que yo tuviera ningún vínculo con Fujimori, nunca le he conocido ni le he dado la mano, jamás, me nombraron primer presidente del Consejo Nacional de Cinematografía, CONACINE, que venía a reemplazar a la COPROCE, Comisión de Promoción Cinematográfica. Su finalidad principal era organizar concursos para dar premios a cortometrajes terminados o dar dinero a proyectos de largometraje. Y se hizo de inmediatamente, aunque fue muy precario el trato que le dio el Estado a esta ley. El primer año dio 500.000 soles, cuando tenía que dar más de 7 millones de soles. Casi todo se gastó en hacer los primeros concursos. La estructura burocrática era mínima, nadie era pagado más que el secretario, que era Emilio Moscoso, a quien yo había tratado mucho en Inca Films, y algún administrativo. Ninguno de los que estábamos en el consejo directivo de 10 personas recibía ninguna remuneración, salvo la dieta, un pago igual para todos por sesión, que era 1 o 2 al mes y nada más. Y así se arrancó, en el mismo lugar que está ahora funcionando DAFO, en el Ministerio de Cultura, pero con una mesa y 2 sillas, nada más. Esa es la verdad. Bueno, estuve yo de presidente 2 o 3 años. Al siguiente año doblaron el presupuesto a 1 millón, el tercer año a 2 millones y el cuarto bajaron a 1 millón. Entonces yo fui donde el ministro Palermo, Domingo Palermo, que quería que me quedara. A mí me había nombrado Dante Córdoba, que era ministro de Educación en el 95, y le dije que no, que ya empezaba a haber una bajada y no veía señales de continuidad y de cumplimiento de la ley. Sin embargo, los cineastas hacían todo lo que podían, como siempre. Así que ahí me retiré. Costó mucho, creo, por lo que me dijeron, encontrar a otro presidente, porque nadie quería trabajar gratis. Finalmente se encontró a mi colega y amigo Javier Prócer, también de la Universidad de Lima, que gracias al trabajo que teníamos podíamos dar tiempo al CONACYT intensamente. Y así fue. Entonces creo que fue cumpliendo una función de por lo menos resistencia a la nueva situación, aunque algunos quebraron, otros
se retiraron, otros más se dedicaron a la docencia o se dedicaron a actividades distintas. Hubo un cambio de sector y de vida cinematográfica, esa es la verdad. Y así transcurrió, sin embargo, cumpliéndose más o menos los propósitos de la ley hasta llegar a la siguiente década, ya con la crisis mayor del año 2000, el fin del gobierno de Fujimori, hubo que replantearse por dónde se iba a seguir. Uno de los, digamos, ideales de la época fue lograr las coproducciones. Fue trabajar a nivel Estado y empresa privada, a nivel, digamos, regional, latinoamericano e iberoamericano. Hubo comisiones, hubo encuentros en los cuales tú participaste representando a los cineastas. Cuéntanos un poco de esa época y cómo ves y por qué casi o todos estos asuntos quedaron en lo que quedaron, ¿no? Cuéntanos un poco. Fue muy importante en los años 90 y 2000 la organización a nivel regional iberoamericano, porque la ley ordenaba que nos vinculáramos a otras cinematografías y a otras entidades cinematográficas. Entonces nació la Conferencia de Autoridades Cinematográficas Iberoamericanas, la CACI, que estuvo muy activa, que estuvo muy movida y más financiada sobre todo por España, que tenía gran interés en nuestro mercado y lo tiene siempre, y también por Venezuela, que tenía recursos, y de otro modo sin recursos, pero con ímpetu, Cuba. Así que México, también Argentina, participé yo como representante del CONACINE y también otros miembros del consejo directivo fueron a reuniones, y de ahí nació el Ibermedia. Así que ahí hay un buen programa, duró 2, 3, 4 años hacer los estatutos y nació el Ibermedia, que es un programa de concursos y de financiamiento de producciones regionales y que se ha sostenido bastante bien por lo que veo. Por tanto, creo yo que ese fue un fruto principal de la política que no existía en los años 70 con la ley velajista. Es un punto importante porque ha dejado huella que todavía puede aprovecharse. Uno de los puntos claves es Inca Film y sus producciones. Lograron hacer más de 10 largometrajes en esa época. Sí. Cuéntanos un poco del asunto coproducciones Ibermedia y tu función como gerente de Inca Film y también como funcionario a nivel Estado, representativo del cine peruano con España y con los demás países latinoamericanos. ¿Qué recuerdas de todo eso? La vida empresarial de los años 70 y de los años 80 estuvo marcada, creo yo, principalmente por varias productoras que tomaron una iniciativa mayor, también en búsqueda de coproducciones. Por ejemplo, la primera película de largometraje de Lombardi, Muerte al Amanecer, fue coproducción con una empresa venezolana. Así que siempre se veía ya como indispensable, pero hoy día mucho más, el juntar inversión de varios lugares. Para eso ayudó la CAS, la Corporación de Autoridades Cinematográficas Iberoamericanas, y el programa Ibermedia después. Otro punto importante, sin el que no se hubiera podido hacer todo lo que se hizo a nivel empresarial y a nivel estatal, es la participación de los cineastas. Por ejemplo, en este libro que tengo acá, de las memorias de los 3 años que estuve en el CONACINE, aparecen muchas personas que participaron y trabajaron dando su tiempo para hacer que el cine peruano se instalara empresarialmente, fuera rentable dentro de los límites de un mercado muy pequeño y también se vinculara a mercados de fuera. Entonces, si vemos nosotros, a partir de los años 90, las películas peruanas tienen que buscar
coproducirse. Si vemos a nivel mundial también, a nivel mundial se ve ahora en cualquier película un buen número de coproductores. Ya pasó a la historia el que una sola empresa pueda hacer una película de largometraje. Y eso ya se vio también en el Perú. El Perú se fue abriendo y tuvo que empezar a ir a mercados, a festivales. Yo fui al Festival de Huelva y muchos cineastas fueron a festivales y hoy día cada vez van más, porque el festival, también el Festival de Guadalajara, por supuesto, son lugares donde también, además de exhibir y competir las películas, se hace mercado, se buscan socios para nuevos proyectos. Por ejemplo, en el caso, otro testimonio, en el caso de Muerte de un magnate, que fue el segundo largometraje individual de Lombardi, que era socio mío en Inca Films, él consiguió, cuando presentó Muerte al amanecer en Suiza, en el Festival de Locarno, se le acercó un alemán y le dijo: yo le voy a dar parte para la segunda película que haga. Y así tuvimos, creo que fueron $25.000 para Muerte de un magnate, que todavía no existía. Entonces los mercados han servido estos 20 años, 30 años, y hay que seguirlos buscando para coproducir y tener más exitosas inversiones en el difícil mercado, siempre difícil también para los grandes directores mundiales del cine. ¿Cómo ves tú la realidad, habiendo pasado por esta experiencia actual del cine, con la irrupción, digamos, del mundo andino, de los jóvenes cineastas actuales, con DAPO y 200 cineastas nuevos, con más de 20 o 30 asociaciones, ¿no? ¿Cómo ves tú todo eso? ¿Hay futuro? Mis observaciones sobre la realidad actual. Estamos en el año 2023. ¿Qué cosa hay ahora? Una nueva organización llamada DAFO. Nace el Ministerio de Cultura y se instala una dirección, ¿no? Ya tiene 15 años o un poco más. ¿Qué observo yo sobre el trabajo de este nuevo sistema? 3 puntos diría. Primero, y voy a ser muy severo, demasiada burocracia. Demasiada burocracia. Lo he criticado, lo he puesto y lo he escrito. O sea, uno entra a lo que fue la oficina del CONACINE naciente, donde había una mesa y 2 sillas y 3 personas, y ahora ve varios, quizás decenas de escritorios y demasiado personal. Esto ha hecho, en mi opinión, daño a la promoción del cine nacional. Demasiada burocracia y también, en mi opinión, demasiado novata en el conocimiento real del cine. Entonces ha faltado aprovechar la experiencia de los cineastas y administradores empresariales y estatales que tenía el cine. No se ha hecho un puente. Primer punto de observación, deficiente, DAFO debe cambiar. Segundo punto, el mercado es otro. Hoy día es el mercado digital. Es mucho más fácil hacer películas. El año pasado se han hecho 70 largometrajes, ¿no? Entonces eso facilita y hace también que se caiga en el facilismo de la producción. Ya el cine peruano en conjunto no tiene el peso limitado, pero peso al fin y al cabo que tenía con producciones de los años 70 y 80, inclusive me iría donde Armando Robles Godoy, ¿no? De los 60. Eso se ha perdido y es una lástima. Entonces hay que volver a poner atención al control de calidad y de exigencia, que el digital no lleve a la banalización, a la masificación y a la pérdida de mayores metas de aspiración, con toda la variedad que debe haber en el cine. Debe haber variedad, por supuesto, pero también en el peruano debe haber peso. Tercera observación, cine regional. Efectivamente, cuando estaba yo empezando en el CONACINE, año 94, 95,
no llegaba una sola película, un solo proyecto, un solo concursante de provincias, y lo extrañábamos. Está escrito, llegó uno de Trujillo, nadie más. Hoy día eso terminó, felizmente. Hay un cine regional, creciente, múltiple, variado, sobre el que ya se escribe mucho también, como escribe Livio Bustamante y otros, y está muy bien. Pero ahí hay, en mi opinión, también una posibilidad de sesgo creciente sobre observación de la realidad peruana. Demasiado cine con una marcada tendencia, calificaré de extremadamente regionalista, cuando el Perú e indigenista al viejo estilo, y término muy discutible por supuesto que no voy a tocar ahora, y se olvida que el Perú no es eso solamente. Que puede haber una explicable, pero quizás evitable en el futuro, distorsión. El Perú es todas las sangres, bien lo escribió Arguedas, y hay que volverlo a decir. Somos todos los que llegamos a este territorio y hicimos esta patria con toda nuestra diversidad de lenguas, de culturas, de familias, de orígenes educativos, etc. Y yo creo que ahí hay que evitar que DAFO, otra vez DAFO, marque equivocadamente una prioridad, porque la ley lo permite en parte, pero hay un exceso al cine fuera de Lima. Ahí yo veo, son mis 3 observaciones. Y una cuarta, voy a añadir una cuarta, en pro de los viejos cineastas. También creo yo que se ha olvidado al sector veterano de cineastas, que todavía pueden producir y que todavía pueden dirigir y que todavía pueden tener propuestas valiosas. Miremos lo que pasa en otros países. Directores como Clint Eastwood, como Woody Allen y como Scorsese, muy veteranos, que sin embargo están hoy día en pantalla, ¿no? Cannes se abre en estos días con Scorsese. Entonces no hay que olvidar, otra vez, yo crearía un aporte ya provocador, crearía el premio, la categoría de ópera postrera, no póstuma, que si ya se murió el cineasta, postrera, un premio cada año a proyectos de la generación que pasa de 70 años, como se pone en muchas partes del mundo para otras áreas de la actividad, cierta preferencia. No es que se les va a regalar, pero igual que hay para ópera prima de los más jóvenes, debe haber a la ópera postrera, para aprovecharlos por 10, 20 años más. Ese sería mi comentario sobre las perspectivas de por dónde debería ir ahora el cine. Yo creo que hay un problema administrativo del Estado, está equivocado, de haber menos gente y más preparada y más conexión con la realidad nacional global. Eso creo yo. Y debe haber por parte de los cineastas más exigencia en la creación.